Capítulo 21 Zona Negra de nivel 7. Aina. Leonel de repente recordó que antes de sentir esos 7 inválidos de grado A, también había captado la leve fluctuación de alguien o algo más. Pero le había perdido la pista casi de inmediato. Podría haber sido Aina. Pero si lo era, debería sentirse amargado por el hecho de que ella no había levantado la mano para ayudarlo ahora. Estos pensamientos no sobrevivieron mucho porque, aunque Aina trató de ocultarlo, sus sentidos eran demasiado agudos. Vio que no solo no estaba en plena forma actualmente, sino que había pequeñas manchas de suciedad, sangre y mugre en áreas difíciles de encontrar. No había forma de que Aina se hubiera levantado de la cama así. Aina se volvió y miró a Leonel. Comillas, ¿por qué te fuiste sin decir una palabra? Ya dije que no es seguro trabajar solo. Al escuchar estas palabras, Leonel instintivamente frunció el ceño. Comillas, ¿estás seguro de que fuiste tú quien dijo eso? ¿O fue tu sirviente Yuri? Leonel se sorprendió por la vivacidad de su voz. Pero la mezcla de resentimiento y cansancio lo dejó incapaz de controlar muy bien sus emociones. Realmente había sido Yuri quien dijo que su Miss Aina quería trabajar juntas. Esas palabras nunca habían salido de la propia boca de Aina. ¿Por qué debería preocuparse por algo que ella ni siquiera se molestaría en decir personalmente? Estaba más sorprendido de que ella no hubiera enviado aquí a su pequeño sirviente. Ambas cosas. Aina respondió con una mirada. Eres nuestro líder, no puedes irte imprudentemente por tu cuenta. Incluso si lo hiciste para protegernos, ¿no crees que tu propia seguridad también es importante? Si te caes, ¿crees que podrían sobrevivir por mucho tiempo? Estas fueron las palabras más grandes que Leonel había escuchado pronunciar a Aina. Sin embargo, incluso si estaba aturdido, tenía mucha más rabia reprimida que la suprimió por completo. Justo cuando quería responder, una risita se escuchó a unos metros de distancia. Está bien si ustedes dos quieren tener una pelea de amantes, pero háganlo después de cumplir con mis demandas. Ese hacha en su espalda se ve muy bien, niña. También puede entregármela. La cabeza de Aina se volvió hacia los 3 hombres. Comillas, cierren la boca mientras hablo o se encontrarán partidos por la mitad antes de que puedan arrepentirse. La mirada de Leonel tembló ante esas palabras. Ni siquiera tuvo tiempo de registrar la conmoción que debería haber sentido al saber que salían de la boca de Aina. ¿Era esta la misma chica tímida que se escapaba cada vez que él confesaba? ¿La misma chica tranquila que habló tan pocas palabras antes? Comillas, ¿cómo puedes seguir tratando vidas humanas tan casualmente? La cabeza de Aina se volvió hacia Leonel. Comillas, ¿no te das cuenta de que quieren matarte? ¿De verdad crees que simplemente retrocederán después de todo esto? Te vieron matar a un inválido de grado A por tu cuenta, ¿crees que quieren ese tipo del enemigo alejándose de ellos? ¿Por qué eres tan ingenuo? Los ojos de Leonel se desorbitaron, enrojeciendo en un torrente de ira incontrolable. Comillas, ¿viste eso? Uno de los compañeros del protagonista señaló. Esa tiene que ser una de las mujeres más hermosas que he visto en mi vida. Probablemente sea una de esas chicas nobles de una gran familia. Tengo muchas ganas de probar una. Parecía que, dado que Aina se enfrentó de inmediato a Leonel cuando cayó a su lado, y el hecho de que su enorme hacha cubriera su espalda, no fue hasta que se volvió para maldecirlos que la miraron de verdad. Ella realmente se ve bien. Sin embargo, tuviste el primer lugar la última vez. Es mi turno. Comillas, de ninguna manera. Huele como una virgen, puedo captar el olor desde aquí. Es de mucha mejor calidad que la anterior. El líder interrumpió, lamiendo sus labios. Usemos el método habitual para decidir. Comillas, bien. Piedra, papel o tijera. Listo. El cielo nocturno cayó en una mayor oscuridad. Por un momento, sintió que incluso la luna de arriba estaba eclipsada, la intención sangrienta y asesina sofocaba incluso su belleza. Los 3 hombres se volvieron hacia Leonel, con expresión aterrorizada en sus rostros. Te reto a que digas otra palabra sobre ella. Los ojos de Leonel, ya alimentados por sus otras emociones ardientes, se habían vuelto casi completamente rojos como la sangre. Sus blancos estaban invadidos por serpenteantes vasos sanguíneos, y sus iris, una vez de un suave color avellana, se ennegrecieron por completo. Simplemente no merecían vivir. Los músculos de Leonel se flexionaron con tanta fuerza que su hombro dislocado volvió a su lugar. Ignorando el dolor punzante, se llevó la mano a la espalda y sacó 3 dardos. Lo que sucedió a continuación solo podía considerarse borroso. 3 lanzas plateadas voladoras. 3 gritos de auxilio. 3 malditos agujeros. 3 cadáveres. Incluso después de que se hizo el acto, Leonel todavía estaba furioso. Aina envió una mirada hacia él, sus emociones una vez más ilegibles.
Caminó hacia adelante y tomó los tesoros que habían guardado en sus cuerpos y caminó hacia atrás mientras Leonel todavía estaba cegado por la ira. Comillas uff. Un pequeño puño se estrelló contra el pecho de Leonel, haciéndolo tropezar hacia atrás y caer al suelo por la fatiga. Si no fuera por su armadura flexible, sus costillas probablemente se habrían roto. Leonel miró hacia arriba para encontrar a Aina. Obviamente sabía que ella era la responsable, pero estaba demasiado cansado para hacer algo al respecto. Él simplemente encontró su mirada, resoplando y resoplando. Estos son solo de grado D, pero aún así son mejores que usar tu bicicleta como un arma como esa. Una pila de tesoros cayó de sus pequeños brazos. Había 3 armas, un escudo y 3 armaduras para varias partes del cuerpo. De las armaduras, una era para las espinillas, otra era un casco y la última era un protector de pecho. En cuanto a las armas, había una pica, una espada y finalmente una lanza. Leonel no respondió, viendo bien a Aina por primera vez en casi un año. Incluso cuando regresó del templo maya, no había tenido oportunidad antes de que su brazo atravesara repentinamente el pecho de Conrad. Mirándola ahora, todavía no podía fusionar su imagen con el diablo de ella que había estado creciendo en su mente. Sus rasgos eran demasiado delicados, demasiado hermosos, para que ella fuera la misma mujer que casi le arrancaba el corazón a un hombre con sus propias manos. Su cuerpo estaba equipado con un traje militarista negro profundo. Había muchos bolsillos y cinturones que rodeaban su figura, todavía haciendo un mal trabajo para ocultar sus curvas como lo habían hecho sus vestidos. Su largo cabello negro flotaba suelto con el viento, desapareciendo entre sus pliegues de vez en cuando. De alguna manera, sus ojos ámbar parecían más dorados que antes. Si era su imaginación o la realidad objetiva, Leonel no estaba seguro. Leonel sonrió con amargura al darse cuenta de por qué había evitado observarla de cerca durante los últimos días. Su corazón. Todavía latía salvajemente. Punto. Deja el resto de las cosas para los demás. Yo tomaré la lanza y el escudo. Además, gracias. No consideré lo suficiente que si había inválidos de grado atraídos por la apertura de la zona, definitivamente habría otros inválidos también. La expresión de Aina se suavizó ante estas palabras, pero no dijo nada en respuesta. Regresemos. Leonel se levantó lentamente del suelo. No podemos. Aina dijo de repente. Como dijiste, la zona está atrayendo inválidos. Hasta que se cierre, será difícil salir de esta área. Los inválidos tienen sentidos mucho más agudos que nosotros a cambio de su inteligencia más débil. Pueden sentir una zona a decenas de millas de distancia y convergerá lentamente. Leonel frunció el ceño. Definitivamente no estaba en condiciones de ingresar a una zona en este momento. Aquí. Aina le entregó algo que parecía una pastilla. Lo había sacado de uno de los muchos bolsillos que tenía. Leonel enarcó una ceja. No había sido capaz de sentir algo con una energía tan densa a pesar de que Aina estaba parada justo frente a él. Parecía que sus bolsillos no eran normales. No había ningún escepticismo en los pensamientos de Leonel. Él tomó la píldora de ella, con cuidado de no tocar su suave palma, y la tragó. Un fuego se encendió en su garganta, recorriendo su cuerpo como si fuera una pista de carreras. La herida en su hombro izquierdo se selló rápidamente, e incluso el dolor en el derecho desapareció. Finalmente, su fatiga se disipó como si acabara de tomar una buena siesta. Leonel Morales. Fuerza. 0,80, velocidad. 0,75, más 0,1, agilidad. 0,85, más 0,1, coordinación. 0,99, resistencia. 0,86, más 0,05, reacciones. 0,99, espíritu. 0,10. Un destello de energía rugió alrededor del cuerpo de Leonel. Una barrera que lo había bloqueado se derrumbó y sintió que su espíritu se disparaba hacia arriba. Espíritu. 0,11. Fue un pequeño cambio, pero Leonel sintió que marcó una gran diferencia. ¿Qué tipo de píldora era esa? Casi todas sus estadísticas habían aumentado en 0,05. Leonel no era tonto. Sabía que esta píldora era más valiosa de lo que Aina dejaba entrever. Incluso arriesgar su vida contra el metal inválido no fue tan bueno. Cuídate de ahora en adelante, dijo Aina. Esta píldora solo funciona una vez. Gracias. Leonel dijo distraídamente. Podemos irnos ahora. Yuri encontrará este lugar después de que nos hayamos ido. Comillas, no deberíamos esperarlos. ¿Entonces? No está lejos, ya estamos a menos de 50 metros de ellos. Después de decir esto, Leonel murmuró por lo bajo.
Ya cometí el error de ingresar a una zona sin suficientes números antes. Los sentidos de Aina eran más agudos de lo que él creía. Sus cejas se levantaron en estado de shock ante estas palabras sin que él lo supiera. No. La zona es una zona de grado S con un límite de 2 personas. Tengo un dispositivo de detección que tiene un 95% de precisión en las zonas por debajo del grado SS. Bien entonces. Leonel no lo cuestionó. Aina y él eran sin duda los dos más poderosos de su grupo. Solo tenía sentido que entraran. Los dos no tardaron mucho en cruzar la distancia de 500 metros hasta la zona, sin haber hablado una sola palabra el uno con el otro. La densidad de inválidos había ido creciendo, pero con los sentidos de Leonel, si querían evitarlos, no era un problema. El objetivo de los inválidos nunca fue la zona en sí, sino los humanos que atraería. Y, con su falta de inteligencia, no sabían esperar directamente fuera del portal azul giratorio. A diferencia del portal que los arrastró tantos meses antes, este portal no tenía un efecto de succión. Se quedó flotando en el aire en silencio, sin perturbar el área en absoluto. Si antes no estaba seguro, Leonel ahora lo estaba de que había algo fundamentalmente diferente en la primera zona a la que fueron enviados. Tal vez si entraba esta vez, los sutiles aumentos en sus estadísticas continuarían en lugar de detenerse como la última vez. Después de tomar la pastilla de Aina, Leonel se dio cuenta de algo. Esa sensación de ardor. Era exactamente como el vómito verde que su padre le hizo beber todos los días durante 17 años. Y si los lentos aumentos en sus estadísticas no se debían a la evolución normal de su cuerpo a medida que la Tierra tendía hacia la cuarta dimensión, sino más bien a su padre. Leonel y Aina saltaron simultáneamente desde una posición alta, cayendo en la zona que se cerró detrás de ellos. En su ausencia, los inválidos perdieron el rastro del olor que los había convergido y comenzaron a dispersarse lentamente. Zona subdimensional detectada, profecía de Merlín. Juana de Arco. Juana de Arco. Calificación de zona subdimensional, A. Requisitos claros, ayudar a Juana de Arco a repeler al ejército inglés. Misión secundaria, no se puede detectar. Alcance del sistema demasiado limitado. Recompensa, incapaz de detectar. Alcance del sistema demasiado limitado. Se recomienda que el sujeto, Leonel Morales, complete esta búsqueda con un mínimo de otras 7 personas. La capacidad de grado D del sujeto es demasiado baja. Límite de 8 personas, Leonel negó con la cabeza. La voz del reloj de pulsera de Leonel sonó en su mente, pero al final la ignoró. Comparado con el tesoro de detección de Aina, era demasiado inferior. No había necesidad de tomar nada de eso en serio. Ni siquiera pudo obtener el grado S correcto. La última vez había predicho que el templo maya era una zona de grado F hasta que se topó con el sacerdote y lo subió al grado centígrados. Además, en realidad no tenía el lujo de pensar en ello aunque quisiera. Él y Aina aparecieron en un pequeño pueblo lleno de caminos polvorientos. Pero, considerando las cabañas y cabañas en llamas a su alrededor, sin mencionar el sonido de los gritos y el ruido metálico de las espadas, estaba bajo ataque. Solo había una cosa en la que Leonel confiaba en su reloj de pulsera. Esto probablemente era Francia y su búsqueda definitivamente tenía algo que ver con esa mujer legendaria. Capítulo 22 Ataque a la aldea. Usa este cinturón. Aina, que tenía todo tipo de cinturones y bolsillos atados a su cuerpo, de alguna manera logró sacar otro. Leonel aceptó. Atar cosas a la banda de sus pantalones de chándal era realmente demasiado inconveniente. Sintió que estaba usando más energía de la que quería admitir para asegurarse de que sus cosas no se cayeran en medio de la batalla. Lo abrochó alrededor de su cintura, atando las 3 varillas de su bicicleta junto con su atlatl. Después de eso, ató la caja plateada de más o menos 1 metro de altura que contenía sus dardos a su cintura opuesta. Si todavía fuera un humano normal, impediría demasiado sus movimientos para colocarlo allí. Pero el actual él lo encontró mucho más conveniente. Para su sorpresa, la caja se encogió. De solo un par de pulgadas de tocar el suelo, se encogió para detenerse justo por encima de sus rodillas. También acortó su ancho, terminando con dimensiones tan gruesas como su muslo. Es una habilidad del cinturón. Aina explicó simplemente, dejándolo así. Leonel asintió. Usó la correa del hombre que anteriormente poseía la lanza para sujetarla a su espalda, luego colocó el pequeño escudo redondo en su brazo izquierdo. Sintiendo que Leonel estaba listo, Aina echó a correr sabiendo que Leonel la seguía de cerca. Leonel entendió tácitamente su papel, por eso guardó su lanza. Aina Brazinger. Fuerza. 0,99, velocidad. 0,85, agilidad.
0,80, coordinación. 0,95, resistencia. 0,95, reacciones. 0,97, espíritu. 0,06. Las estadísticas de Aina no habían cambiado mucho desde la última vez que miró. Ella era fundamentalmente una luchadora de primera línea. En ese caso, era su responsabilidad como el único experto en ataques de largo alcance cubrirla. Sin embargo, tenía curiosidad. El espíritu de Aina era el más alto que había visto aparte del suyo. Incluso el sacerdote estaba solo en 0,05. Tal vez todavía la estaba subestimando. Los dos corrieron a través del pequeño pueblo en línea, a solo 10 metros de distancia, su velocidad fue mucho mayor que la de los humanos normales. El hacha de Aina se envolvió repentinamente en un brillo dorado rojizo y flotó desde su espalda hasta su mano. Lo sostuvo a su lado con dos manos, barriendo el momento en que entró en el rango de un enemigo. Su hacha era como un borrón, descuartizando a los ingleses con facilidad. La sangre y los órganos salpicaron el aire, pero ni una mota la tocó cuando pasó como un rayo, esquivándolos como si no se hubieran atrevido a acercarse a ella. Leonel solo pudo suspirar mientras la observaba en silencio. Siempre supo que había algo especial en Aina. Había pistas de contexto simples por todas partes. Algo tan simple como su piel bronceada podría decirle esto. Las niñas de su edad estaban obsesionadas con cuidar su piel. Algunos usaban bronceadores por razones cosméticas, pero el de Aina siempre había estado un nivel más allá de eso, como si pasara sus días trabajando duro bajo el sol. Sin embargo, ella no parecía menos elegante o noble, siempre apareciendo con un hermoso vestido como una delicada diosa. Su enamoramiento siempre se había debido a pequeños detalles de su verdad oculta como esa. Originalmente había pensado que su cambio abrupto disminuiría sus sentimientos por ella. Pero, incluso mientras ella masacraba sin pensar, sintió que inconscientemente siempre había sabido que esto estaba escondido dentro de ella. ¿Es esto lo que me atrae? La mirada de Leonel se agudizó. Con movimientos rápidos, sacó un dardo de su costado, lo enganchó en su atlatl y balanceó su brazo hacia un lado. Siguió corriendo como si nada hubiera pasado. Pero, a 100 metros de distancia, un arquero vio cómo la lanza de Leonel volaba a través de una ventana, salía de una pared y directamente entre sus ojos. Ni siquiera había logrado subir a un punto de vista adecuado, y mucho menos disparar una flecha. A Leonel no le gustaba matar. Pero, incluso en su aversión, aquellos que atacarían una aldea de inocentes como este se ubicaban en la parte superior de aquellos con los que estaría dispuesto a ensangrentarse las manos. Aina y Leonel acaban de numerar 2. Pero en menos de 10 minutos, el estado de la batalla cambió por completo. Corrieron por el pueblo como dos espectros, Aina al frente y Leonel sacando todo lo que estaba a su alcance. Una vez más, esta zona parece compuesta principalmente por humanos normales. Esta era también debería tener pólvora, pero probablemente no aparecerán en este campo de batalla. Los estruendosos cuernos de la retirada sonaron justo cuando Leonel y Aina salían de los límites del pueblo formados por vallas de madera rotas. Se levantó una llanura que debería haber albergado cultivos. Pero gran parte fue pisoteada bajo los cascos de espadas y soldados de a pie. Con tales condiciones, la probabilidad de que este pueblo sobreviviera durante el invierno, incluso con las acciones de Aina y Leonel, era casi nula. La mandíbula de Leonel se apretó. Los habitantes del pueblo sobrevivientes miraron hacia Aina y Leonel como si fueran dioses gemelos, ninguno de ellos se atrevía a acercarse. En ese momento, mucho después de que los ingleses hubieran desaparecido en el horizonte, el sonido de cascos llenó los oídos de Leonel. Sin embargo, esta vez, vino desde dentro del pueblo. No, más exactamente, debería haber sido otro ejército acercándose desde la salida opuesta y atravesando el pueblo. Como era de esperar, Leonel pronto encontró a un grupo de hombres armados a caballo que venían hacia él y Aina, lo que provocó que los miembros del pueblo se separaran como el mar. Excepto que, esta vez, no eran ingleses sino franceses. El caballero principal miró hacia Aina y Leonel desde su caballo, una imagen de confusión con una pizca de arrogancia. ¿Quién eres tú? La pregunta estaba dirigida a Leonel a pesar del enorme hacha en la mano de Aina. Parecía que esta era todavía tomaba su misoginia bastante en serio. Punto. No puedo hablar francés. Aina dijo, mirando hacia Leonel. Leonel parpadeó. Se había acostumbrado tanto a no poder entender a nadie después de ingresar a una zona que olvidó que en realidad podía hablar francés. Finalmente, parecía que sus estudios de idiomas serían útiles. Leonel pensó por un minuto. ¿Cuál era la mejor manera de abordar esto? De repente, sonrió.
Somos mensajeros de Dios. Mi pareja y yo somos guardianes enviados para proteger a Juana de Arco. Llévanos a ella de inmediato. El líder de los caballeros frunció el ceño. Quería refutar, pero solo había una razón por la que los ingleses se retirarían. Tenía que estar relacionado con estos dos. Te llevaré ante el general. Si puedes conocer al Salvador o no, dependerá de él. Tráeles un caballo. Aina frunció el ceño al ver que solo había un caballo. Además, no había forma de que un caballo fuera capaz de soportar el peso de su hacha. Está bien, guía el camino. Correremos. Los ojos del líder de los caballeros se abrieron. Seres humanos a la altura de los caballos. El camino es largo. Leonel solo se encogió de hombros, metiendo su atlatl en el cinturón que Aina le había dado. Los mensajeros de Dios no están limitados por tales cosas. El corazón de los caballeros tembló, cada uno de ellos tragando saliva. Su campamento estaba a 50 kilómetros de distancia. A un humano le tomaría un día cubrir tal distancia. Un buen corredor tardaría entre 3 y 4 horas. Pero, un caballo podría hacerlo en menos de 2. Si realmente pudieran mantenerse al día. Pronto recibieron su respuesta. Aina y Leonel no solo aguantaron con tranquilidad a pesar de su pesada carga. Además de esto, no parecían estar demasiado cansados. Leonel podría haber sacado su bicicleta para facilitar aún más el proceso, pero no le sentó bien dejar que Aina corriera sola. Cuando pudieron ver las grandes tiendas de campaña del campamento, el corazón de Leonel sin darse cuenta latió con fuerza cuando algo hizo clic en su mente. Mi resistencia acaba de aumentar en 0.01. Leonel inmediatamente confirmó que realmente tenía razón. Había algo más especial en los brebajes de su padre de lo que este último había dejado entrever. Además, este mundo realmente no lo había bloqueado como lo había hecho la zona anterior. ¿Qué tiene de diferente ese y este? También parece que cualquier fuerza medicinal que tenga el brebaje de papá puede ser expulsada más rápido si estoy haciendo una actividad propicia para ello. ¿Debería comenzar a correr sprints y levantar pesas? La fuerza de Leonel no era mala, pero su velocidad y agilidad eran abismales. La única razón por la que eran pasables actualmente se debía al tesoro negro de nivel 5 en sus pies actualmente. Ahora que Leonel estaba prestando mucha atención a su cuerpo, se dio cuenta de que las marcas en sus estadísticas mientras luchaba contra esos inválidos de grado A se habían sentido exactamente así. ¿Por qué no se había dado cuenta antes de que había una fuerza oculta en su cuerpo? Me pregunto por qué papá decidió este enfoque increíblemente lento. Estoy seguro de que tenía una razón. Leonel frunció el ceño, pensando en la cicatriz que mencionó su padre. ¿Puede estar relacionado con eso? Sin embargo, él realmente no entendía. Realmente no había ningún órgano importante o vital en ese lugar. Leonel no pudo pensar más en ello cuando finalmente llegaron al campamento. Inmediatamente supo que Juana de Arco no estaría aquí. Campamentos como este albergaban escuadrones y batallones de avanzada que ejercían presión sobre el enemigo en tierra de nadie. Según la historia, John no era una luchadora, sino más bien una animadora. El llamado Merlín mencionado en la introducción de la misión fue el hombre que profetizó sobre su llegada, pero no hubo ningún mago o mago real en la historia. Todo esto era para decir que John no estaría en un ejército tan pequeño. Ella estaría con un número mayor para que su presencia pudiera tener el mayor efecto. Juana de Arco fue ejecutada por travestirse de hombre. Leonel suspiró, mirando la ropa de Aina. Leonel descubrió que su educación en Royal Blue Academy es bastante útil en la actualidad. Cuando uno elige un estudio de idiomas, no se trata solo de aprender el dialecto en sí, sino también de aprender en el idioma. Leonel había aprendido muchas cosas sobre la historia de Francia en estos últimos años. Leonel y Aina esperaron pacientemente mientras el caballero líder se comunicaba con quien necesitaba. No mucho después, los dos estaban siendo conducidos a la carpa central más grande. Como era de esperar, este general tampoco tuvo mucho que decir en el asunto. Solo podía esperar hasta la próxima oportunidad de traer a Aina y Leonel de regreso a la fortaleza de Orleans. La próxima vez que se permitiría regresar a su batallón sería dentro de un mes. Hasta entonces, solo podían continuar peleando escaramuzas y protegiendo el radio de 100 kilómetros de pueblos y ciudades. Después de esto, Aina y Leonel fueron llevados a una tienda propia. Leonel ya sabía que Aina tenía una tienda de campaña propia que probablemente sacaría, así que no estuvo en desacuerdo. Además, no fue particularmente bueno para los dos separarse. Sin embargo, sorprendentemente, Aina no sacó de inmediato su propio espacio vital y, en cambio, invitó a Leonel a sentarse en una piel de animal que quedaba en la tienda. Los detalles de la misión
No he tenido tiempo de explicártelos adecuadamente todavía, así que creo que debería hacerlo ahora mientras tenemos un poco de tiempo. Leonel asintió, eso era cierto. El reloj de pulsera es correcto. Esta búsqueda es sobre Juana de Arco. No estoy seguro de cómo se relaciona este Merlín, pero tal vez puedas completar los espacios en blanco. Sí. Merlín fue un bardo y profeta profesor de los años 500. Era conocido por algunas de sus conexiones y profecías, a saber, su conexión con el rey Arturo y su profecía sobre Juana de Arco. Si recuerdo la cita directamente, su profecía fue: Francia será perdida por una mujer y salvada por una virgen de los bosques de robles de Lorena. La misma profecía vaga de siempre que eventualmente se hará realidad si pasan suficientes años. Terminó Leonel un poco escéptico. No creo que podamos seguir tomando nada al valor superficial como ese. Aina dijo suavemente. Punto. Quizás tengas razón. Aina negó con la cabeza. La misión principal y las misiones secundarias en realidad están en conflicto. Y la misión oculta es casi imposible. Comillas, ¿puedes ver misiones ocultas? ¿No es el punto que están ocultas? Mi dispositivo de detección no puede, pero use un boleto de información de grado S. Tengo la sensación de que esta misión puede ser de grado SS, lo que reduce la precisión de mi dispositivo a solo un 70%. La mirada de Leonel se entrecerró en su seriedad. Solo había completado una zona de grado centígrados antes, pero ahora estaba en una de grado SS. ¿Dónde estaba la justicia? También existe la posibilidad de que sea una zona subdimensional única. Único. Son zonas que no están clasificadas debido al hecho de que las variables dentro siguen la teoría del caos. Oh. Fantástico, pensó Leonel. La teoría del caos era una rama de las matemáticas que incluso a él le daba dolor de cabeza cada vez que pensaba en ella. Al menos cuando su mente trabajaba dentro de los límites humanos normales, eso es. De cualquier manera, te diré lo que sé. Hay dos misiones secundarias. Una es matar a 1000 ingleses. La segunda es matar a 10.000 ingleses. La misión principal es matar a Juana de Arco. Leonel se frotó la frente con una mano. Como era de esperar, este no era un asunto simple en absoluto. La búsqueda oculta es recuperar París. Los labios de Leonel se torcieron. Ella era la jefe de una zona potencialmente de grado SS, pero ni siquiera ella pudo recuperar París en su vida. Pero, se suponía que debían hacerlo. Capítulo 23. El cuerpo de Leonel. Después de darle a Leonel esta información, Aina, para sorpresa de Leonel, suavizó suavemente las arrugas del pelaje del animal y se acostó de lado con la espalda hacia él. Ella acunó el largo brazo de su hacha en su pecho, los suaves sonidos de su respiración constante pronto la siguieron. Leonel parpadeó por un momento. Con una fuerza de voluntad que no sabía que tenía, se obligó a apartar la mirada de la elegante curva de su espalda y... Concéntrate, concéntrate. Tienes mucho trabajo por hacer. Leonel había pasado toda su vida evitando a las mujeres. En la escuela secundaria, simplemente no estaba interesado en ellos, aparte de las burlas habituales que un niño podría tener por el sexo opuesto a esa edad. Y, cuando llegó a la escuela secundaria y finalmente se dio cuenta de que las chicas eran más interesantes de lo que pensaba, vio a Aina. No. Era más exacto decir que ella era la razón por la que encontró que valía la pena mirar a las mujeres. Con lo popular que había sido Leonel como profesional de 5 estrellas, las mujeres que lo querían podían formar una línea que envolviera la tierra. Pero los dos mantras de su padre siempre habían sido el respeto y la persistencia. Si quería respetar a Aina, aunque no fueran pareja, al menos tenía que hacer lo mínimo. Así, Leonel, que tenía un amigo como James que probablemente había perdido la cuenta de la cantidad de mujeres con las que había estado, era una virgen verde. Algo como estar en una tienda de campaña de apenas 4 metros a la redonda con la única mujer que le conmovía el corazón era demasiado estímulo para él. Para despejar su mente, Leonel comenzó a circular inconscientemente, limpieza dimensional. Sin tener que preocuparse por invalids, desató su talento por completo. Aquellos que solo podían ser considerados humanos normales sintieron un viento cómodo y cálido, pero fuerte. Los faldones de las tiendas abiertas se agitaban de un lado a otro. Los caballos, en sus establos improvisados, relincharon, aire caliente saliendo de sus fosas nasales. Casi parecía un apacible día de verano a pesar de que estaban en pleno otoño y se acercaba rápidamente al invierno. En cuanto a aquellos que no eran normales. Los ojos de Aina se abrieron de golpe, una sorpresa no disimulada escondida dentro. Pero ella no se volvió. En cambio, cerró los ojos una vez más, sintiéndose reconfortada. Una leve sonrisa que Leonel no pudo ver jugaba en sus delicados rasgos.
La densidad de energía en este lugar es muy deficiente en comparación con la Tierra actual. ¿Es esa la diferencia entre un mundo que ha comenzado su evolución y uno que no lo ha hecho? A pesar de la baja densidad de energía, la velocidad de Leonel seguía siendo mucho más rápida de lo que había sido cuando estaba constantemente preocupado por los inválidos. De hecho, sintió que fue más rápido de lo que debería haber sido. Mi velocidad aumentó más de lo que debería. Eso probablemente esté relacionado con mi aumento de espíritu. Eventualmente, la mente de Leonel se esfumó. Cuando se despertó de nuevo, el sol se había puesto y salido. Leonel Morales. Fuerza. 0,80, velocidad. 0,75, más 0,1, agilidad. 0,85, más 0,1, coordinación. 0,99, resistencia. 0,87, más 0,05, reacciones. 0,99, espíritu. 0,12. El ánimo de Leonel había subido una vez más, esta vez por 0,1. No pudo evitar sonreír para sí mismo. Antes, 3 días le habían proporcionado una pequeña mejora debido a la forzada desaceleración de su propio progreso. Pero, ahora que había desatado todo su potencial, ganó una cantidad tan grande en poco más de 12 horas. Estaba inmensamente satisfecho. A estas alturas, Aina se había despertado. Su espalda aún estaba frente a él, ella también estaba meditando. Parecía que no podía meditar y dormir como Leonel. Además, cualquiera que fuera la técnica que estaba practicando, dependía completamente de los movimientos de su propio cuerpo. No había energía entrando en ella desde el exterior en absoluto. Leonel notó una bandeja de comida frente a él y asintió con un gesto de agradecimiento que Aina no pudo ver. No era suficiente comida para él, pero no podía esperar que un campamento de 1000 hombres tuviera demasiado de sobra. Después de devorar las gachas y la salchicha, Leonel dejó la bandeja a un lado, pensando en ir a buscar su propia comida como lo había hecho en el templo maya. Sin embargo, no queriendo dejar sola a Aina, pensó en contra. Es raro que tenga tiempo para calmarme y pensar. Ya han pasado 4 días desde que recibí esos 2 folletos, pero todavía tengo que abrirlos. Si Montez escuchara los pensamientos de Leonel, se quedaría paralizado por el shock. Si Leonel nunca había abierto los folletos de técnicas, ¿cómo es que había usado tanto, limpieza dimensional, como, llamada del viento? Desafortunadamente para la cordura del tío Montez, la respuesta de Leonel sería el mismo encogimiento de hombros que usó después de elegir, limpieza dimensional, sobre las otras 4 técnicas Tier 9 Black. Cuando Leonel puso sus manos sobre los folletos, las cosas que ya podía sentir con sus ojos se magnificaron varias veces. Obtuvo una sensación instintiva de la existencia de la técnica sin siquiera abrir su cubierta. Esa primera noche que pasó con sus amigos después de regresar, descubrió que simplemente podía usarlos con facilidad. Cuando Leonel se dio cuenta de esto, se abstuvo de leer las técnicas. Sintió que en un entorno tan peligroso, dado que ya podía usarlos sin problemas, no tenía sentido arriesgar nada ahora para leerlos. Después de todo, no podría meditar y descansar si tuviera que leer. Finalmente, Leonel sacó limpieza dimensional y abrió la primera página. Lo primero que vio fue un resumen de la técnica. Limpieza dimensional. Esta técnica sintoniza el cuerpo con el cambio de dimensiones, utilizando la fuerza del 4º grado para lavar las constituciones de la 3ª dimensión y acercarlas a la perfección. ¿Fuerza de 4º grado? Así se llama. Leonel se dio cuenta de inmediato de la importancia de este folleto. No tenía suficiente conocimiento fundamental sobre su mundo que cambia rápidamente. Cuanto más supiera, mejor sistema podría construir en su mente. Entonces, habría menos variables con las que lidiar. Pero esta perfección, ¿qué es lo que quieren decir con eso? Leonel siguió leyendo. Las etapas de finalización de esta técnica se clasifican desde cuerpo limpiado de 1 estrella hasta cuerpo limpiado de 3 estrellas. Si tienes éxito en forjar un cuerpo purificado de 1 estrella, felicidades. Eres uno de los principales talentos de tu mundo. Si ayudan a que su plano continúe evolucionando, tienen el potencial de formar una constitución de la 7ª dimensión. Puede ser considerado entre el 1%. Si logras forjar un cuerpo purificado de 2 estrellas, te alabo de todo corazón. Eres un genio generacional de tu tiempo, un dios entre los hombres. Si su mundo continúa evolucionando, tienen el potencial para formar una constitución de 8ª dimensión. Se puede considerar el 1% del 1%. Si logras forjar un cuerpo purificado de 3 estrellas, espero que recuerdes el karma que hemos forjado en este día. Entonces,
¿Un cuerpo limpio de 3 estrellas es esta perfección de la que están hablando? Leonel no estaba seguro. Incluso la finalización más baja de OnStar recibió grandes elogios. Si ese fuera el caso, entonces, ¿qué tipo de existencia era el cuerpo limpiado de 3 estrellas? Sacudiendo la cabeza, Leonel solo pudo continuar. Vista interna. Antes de poder cultivar cualquier técnica de la fuerza, se debe dominar la visión interna. Si no tienes el talento para despertar esta habilidad, te aconsejo que abandones esta técnica. Una vez que avance para obtener una constitución de 4ª dimensión, naturalmente despertará la visión interna y luego podrá elegir otra técnica de fuerza. Internal Sight es una comprensión subconsciente e instintiva de la fuerza no solo en el mundo que te rodea, sino también dentro de ti. Sin la capacidad tanto de sentir esta energía como de guiarla hacia su cuerpo, la búsqueda de la perfección simplemente no está en su destino. Nodos de fuerza. Leonel pasó la página para encontrar un diagrama del cuerpo humano. De sus estudios de biología, hubo varios puntos fuera de los humanos de la Tierra. Pero el creador de esta técnica escribió notas diligentes sobre cómo ajustar sus diagramas para adaptarse a las peculiaridades evolutivas de cada mundo. Los nodos de fuerza son los puntos del cuerpo que generan y propagan la fuerza. No existen naturalmente en las constituciones de la 3ª dimensión. En cambio, deben formarse mediante el uso de técnicas como esta, o de forma natural a medida que el mundo evoluciona. Los nodos de fuerza cultivados no son ni inferiores ni superiores a los nodos de fuerza natural. La única excepción a esto son las personas capaces de forjar nodos de fuerza natural de un rango más alto que el plano dimensional de su mundo actual. Sin embargo, estos individuos son increíblemente raros y, por lo general, son portadores de espíritus mundiales o descendientes de uno. Además de esto, cuanto mejor sea la técnica de base, mejores serán sus nodos de fuerza cultivada del futuro. Mi técnica de limpieza dimensional puede considerarse una de las mejores, así que estás de suerte. Leonel se abstuvo de poner los ojos en blanco. Ni siquiera habías terminado la técnica cuando escribiste esto, ¿cómo puedes saber eso? ¡Qué creador narcisista! A medida que Leonel siguió leyendo, encontró algunas diferencias con respecto a sus expectativas. Por un lado, debido al hecho de que no había formado ni un solo nodo de fuerza y solo estaba cultivando la fuerza por instinto, lo que estaba haciendo ahora era preparar su cuerpo. Según el creador, cuanto más tiempo se pudiera cebar, más posibilidades tenían de forjar un cuerpo limpio de 3 estrellas. Por lo que Leonel podía ver, ya había comenzado a traspasar los umbrales necesarios para ingresar a esos reinos de finalización. El creador describió ese estado como fuerza infundida en el cerebro. Leonel ya lo había logrado naturalmente. La segunda cosa que subvirtió sus expectativas fue que, a diferencia de los animes que a él y a su padre les gustaba ver, el núcleo de las técnicas de la fuerza no estaba en la parte inferior de su vientre, sino en su mente. La razón por la que la fuerza infundida en el cerebro era tan importante era porque aquí era donde se formarían las estrellas. Cuanto más resistente sea la mente, mayores serán las posibilidades de éxito. Lo tercero fue que Leonel sintió que ya podía formar Two Stars sin problemas. Pero el hecho de que pudiera exponerlo lo difícil que era formar 3. Sintió que estaba a una distancia astronómica a pesar de que había alcanzado el umbral de 2 estrellas tan fácilmente. La cuarta cosa que Leonel comenzó a contemplar fue cuál era realmente su habilidad, entonces. De acuerdo con la descripción de Internal Sight, coincidía con la forma en que había usado su habilidad todo el tiempo. ¿Podría ser que había confundido la visión interna con su habilidad? Si ese fuera el caso, entonces, ¿cuál era su habilidad real? No podía ser que su habilidad fuera algo que todos recibirían eventualmente. ¿Verdad? Leonel solo podía dejar de lado estos pensamientos. Cuanto más cultivaba limpieza dimensional, más fuerte se volvía su habilidad. Para entonces, sabría la verdad. Si fuera más potente, podría deshacerse de él mucho más fácilmente. Muy bien, hay múltiples opciones desde donde comenzar a formar Force Nodes. Si quiero reunir suficiente fuerza para formar la primera estrella, necesito 3 nodos. 6 nodos para 2. Y 9 nodos para el tercero y último. Pero, es muy difícil para un cuerpo de pseudo 4ª dimensión soportar tantos nodos incluso si mi cerebro ya puede soportar 2 estrellas. La posición inicial más peligrosa es el tronco encefálico, la más fácil es la pantorrilla. Sin embargo, comenzar en la pantorrilla hará que sus nodos sean aproximadamente 1/10 parte del tamaño de su potencial total. Cuanto más lejos esté la posición inicial del cerebro, más largo será el camino que debe forjar y, por lo tanto, menos energía podrá gastar en ampliar su nodo.
Cuanto más cerca del cerebro comience, menos energía necesitará gastar en el camino y más podrá gastar en ampliar su nodo. Cuanto más ancho sea el nodo inicial, más fuerza podrá soportar. Dado que su primer nodo actúa como un camino hacia su segundo nodo, se aplica el mismo principio, por lo que cuanto más cerca esté el segundo nodo de él, y cuanto más grande sea el primer nodo, más grande será el segundo. En ese caso, en lo que debo concentrarme es en alcanzar la saturación en mi etapa de preparación. Después de esto, formaré mi primer nodo en mi tronco cerebral. Así pasaron 3 semanas y el cerebro de Leonel por fin había alcanzado su máxima capacidad. Leonel Morales. Fuerza. 0,80, velocidad. 0,75, más 0,1, agilidad. 0,85, más 0,1, coordinación. 0,99, resistencia. 0,87, más 0,05, reacciones. 0,99, espíritu. 0,30. Capítulo 24. Limpieza. Leonel no se había movido en semanas. Ni siquiera era consciente del hecho de que Aina ya se había ido y regresado varias veces. Sin amenazas fuertes a su alrededor, y poniendo subconscientemente su confianza en ella, hizo todo lo posible. Debido a los fuertes vientos y la comodidad que emanaba de su tienda, los franceses no se habían atrevido a acercarse. A estas alturas, todos estaban convencidos de que era un enviado de Dios. Aina entró en la tienda una vez más. Pero esta vez, frunció el ceño profundamente al ver su estado actual. Los labios de Leonel eran de un profundo tono azul, su cuerpo temblaba con cada segundo que pasaba. El torbellino de fuerza que se dirigía hacia él era más de 10 veces mayor que el primer día. Si eso se debió al aumento de su espíritu, al hecho de que tenía una comprensión más profunda de la técnica después de leerla, era imposible decirlo. Fantasmales venas azul-verdosas recorrían el cuello y la frente de Leonel. Gotas de sudor resbalaban por su cuerpo, mezclándose con el mal olor que desprendía. Si Leonel supiera que Aina había lidiado continuamente con su olor corporal sin quejarse durante tantas semanas, ¿quién sabía cómo se sentiría? Si uno mirara dentro del tronco encefálico de Leonel, sería posible ver una semilla creciente de fuerza concentrada. No había una forma sencilla de completar este proceso. Leonel tuvo que tallar su propia carne mientras usaba simultáneamente la fuerza para curarse a sí mismo. Por eso este paso era tan peligroso. Podría decirse que el tronco encefálico era la parte más importante del cerebro. Si alguna vez se dañaba, la muerte estaba básicamente garantizada. Sin embargo, Leonel tuvo que hacer exactamente eso para crear un nodo para sí mismo. La única forma en que esto fue posible fue debido a la característica especial de limpieza dimensional. No todas las técnicas de la fuerza crearían nodos en los mismos lugares, y la mayoría evitaría directamente esas áreas peligrosas. Fue precisamente porque el creador de esta técnica tenía tanta confianza en sus métodos que se atrevió a escribir esta técnica. Usa tus sentidos para memorizar perfectamente la estructura de las células en tu tronco cerebral, reorganiza, estimula su recreación, destruye el original, repite. Se necesitaron cientos de años de investigación antes de que los humanos de la Tierra pudieran usar células madre para reproducir células cerebrales. De hecho, todavía estaba en sus etapas infantiles incluso ahora. Sin embargo, esta técnica pudo usar la fuerza para superar cualquier cosa de la que la Tierra fuera capaz. Sin embargo, al final todavía dependía de Leonel repetir este proceso innumerables veces. Era simplemente imposible para él hacer esto con cada una de las millones de células en su tronco cerebral. Dicho esto, un nodo normal formado por fuerza de cuarto grado apenas sería visible a simple vista y su tamaño podría medirse en micrómetros cúbicos. El problema que enfrentó Leonel fue que su nodo no era normal. Y, aunque un nodo normal solo ocuparía el espacio de unas 10 celdas como máximo, la verdadera dificultad vino en reestructurar todo correctamente para que tu mente pudiera seguir funcionando correctamente. Eso solo ya era difícil. Pero Leonel tuvo que reponer y reorganizar no solo 10 células, sino 100. En cualquier otro día, un simple corte de papel podría cortar fácilmente más de 100 células humanas. Pero para Leonel, ese número aparentemente pequeño era la barrera entre él y la muerte. Sabía que podría haberse detenido en 10, que podría haberse detenido en 20, incluso en 50. Estos números ya eran mucho más de lo que una persona normal podría igualar. Y, también se debe considerar que, limpieza dimensional, no era una técnica normal para empezar, otra técnica podría hacer que su usuario forme un nodo de 5 celdas como máximo. Pero, Leonel sabía que si se detenía, se estaría engañando a sí mismo.
¿Para qué había perdido tanto tiempo preparándose si no iba a aprovechar todo su potencial? Si se detuviera ahora, entonces bien podría haber formado su primer nodo cuando su espíritu estaba en 0.12. La sangre comenzó a salir de la nariz de Leonel. Era de un carmesí tan profundo que casi parecía negro. Los cálculos que pasaban por la mente de Leonel eran astronómicos. ¿A cuántas otras neuronas se conectaron 100 células madre cerebrales? ¿Cuántas conexiones espinales? ¿Cuántas conexiones de músculo liso? ¿Cuántos órganos controlaron? Desviar todo su cuerpo de esta manera ejerció una inmensa presión sobre su mente. Solo quería dormir, para aliviar ese dolor que atormentaba su cuerpo, pero sabía que no podía. Persistencia. Su espalda se enderezó. Ahora se dio cuenta de que la razón por la que luchó contra esos 7 inválidos de grado A no fue por una excusa aleatoria, sino por algo que su padre había arraigado en su cuerpo desde que era joven. Persistir. Aina estaba de pie en la puerta, sus dientes mordían con fuerza sus suaves labios. Él está formando su primer nodo ahora. ¿Cómo es eso posible? Al menos debería estar en su quinto o sexto. Entonces su alta coordinación y reacción se deben únicamente a su habilidad. ¿Qué clase de habilidad es esa? Aina obviamente no tenía acceso a las mismas estadísticas que Leonel creó. Pero, ella tenía una habilidad natural para leer a la gente que venía de años de entrenamiento y experiencia. Según su experiencia, era simplemente imposible tener estadísticas base tan altas sin forjar primero nodos. Ella misma ya estaba trabajando en su séptimo. De hecho, la fuerza base que mostró no era toda su fuerza. Debido a que rara vez usaba su fuerza, las estadísticas que Leonel tenía de ella en realidad eran incorrectas. Después de todo, solo puede medir lo que puede ver, y antes tenía muy poco conocimiento de Force. Sin embargo, el único punto que quedaba en pie ahora era el hecho de que la habilidad de Leonel, fuera lo que fuera, era en realidad tan grande. De repente, un rugido escapó de los labios de Leonel, una lluvia de sangre brotó de los poros de su cuerpo. En el momento siguiente, el sonido de algo que casi se parecía a una llama masiva encendiéndose barrió. Círculos concéntricos de vientos con fuerza ondulante y polvo ondearon a su alrededor, disparando la tienda en la que estaba sentado hacia el cielo. Leonel abrió los ojos como un relámpago, sus ojos color avellana ardían con una luz azul profundo que parpadeó y desapareció un momento después. Él era un completo desastre. Su cuerpo estaba cubierto de sangre de pies a cabeza. De hecho, su vecindad general parecía como si hubiera caído una lluvia concentrada de sangre, salpicando horriblemente. Sin embargo, si uno miraba de cerca, podía ver que no era sangre normal. Tenía una cualidad impura, de color marrón negruzco que desprendía un olor terrible. En ese momento, a pesar de su apariencia, Leonel se sintió más vivo que nunca. Leonel Morales. Fuerza. 0,80, velocidad. 0,75, más 0,1, agilidad. 0,85, más 0,1, coordinación. 1,00, resistencia. 0,87, más 0,05, reacciones. 1,00, espíritu. 0,30. Eso fue todo. Había cruzado los límites que el cuerpo humano teóricamente podía soportar. Sus otras estadísticas no habían mejorado, pero esto tenía sentido. Después de todo, era un nodo para su cerebro, no para su cuerpo. Solo tenían pequeñas garrapatas. Pero, Leonel sabía que si activaba la fuerza en su primer nodo, sus estadísticas aumentarían por otro margen. «Cómo parece que me he perdido algo importante», se reprendió Leonel. «Apestas». La voz tranquilizadora de Aina apareció sobre la forma sentada de Leonel. Leonel se quedó sin palabras. Pero, mirándose a sí mismo y tomando una bocanada, incluso él solo pudo encogerse. Haciendo un barrido de sus sentidos, rápidamente encontró la fuente de agua más cercana. «Ven conmigo», dijo Leonel. Aina levantó una ceja. Leonel sonrió. «Está bien. Estoy bien con que te aproveches de mí». Fue el turno de Aina de quedarse sin palabras. Al final se volvió y se sonrojó, sin mirar a los ojos a Leonel. En ese momento, Leonel no pudo ocultar la confusión en su corazón. Había pensado que la personalidad tímida de Aina era solo un acto, no diferente de cómo Yuri fingió ser el amigo amable y considerado durante tantos años. Pero, ¿qué fue esto? Dejarte aquí no me sienta bien. Vamos. Leonel salió corriendo. Después de ver que él ya no la estaba escudriñando, Aina lo siguió rápidamente. Cuando ella lo alcanzó, Leonel ya se estaba desnudando junto a un río. Nerviosa, solo pudo encontrar un árbol detrás del cual sentarse en la dirección opuesta.
El equipo militarista de Aina no tenía ninguna habilidad defensiva. Todo lo que tenía eran sus convenientes bolsillos que le permitían almacenar muchas cosas como dispositivos espaciales en miniatura, y la verdadera razón por la que lo eligió, una función de autolimpieza. Le gustaba mantenerse limpia, pero también era práctica. Encontrar un lugar para bañarse en una zona o incluso en la tierra en este momento era casi imposible. Entonces, aunque extrañaba la sensación del agua deslizándose por su piel suave, se rindió. ¿Crees que estarán bien sin nosotros? La voz de Leonel viajó a la de Aina mientras alternaba entre fregarse y lavarse la ropa. Estarán bien. Dijo Aina suavemente. Punto. Yuri sabe qué hacer. Además, solo la zona de principiantes funciona en la misma línea de tiempo. La zona en la que estamos actualmente es 10-1. Ni siquiera han pasado 3 días todavía. Oh, no sabía eso. Leonel murmuró. Aina siempre parecía hablarle como si las cosas que decía fueran obvias. ¿No se dio cuenta de que él no tenía idea de lo que estaba hablando? Leonel frunció el ceño. El tío Montez dijo que debido a que la Tierra tenía tanto potencial, había varios otros mundos que buscaban obtener un pedazo del pastel. Sus palabras parecían implicar que habían comenzado a hacer esto incluso antes de que comenzara la metamorfosis. ¿Podría la familia de Aina estar relacionada con esto? Cierra interrogación. ¿De verdad acabas de encender tu primer nodo? Tras varios momentos de silencio, la dulce voz de Aina volvió a viajar hasta sus oídos. ¿Conoces los nodos? Preguntó Leonel, sorprendido. ¿Creías que eras el único? Leonel casi podía escuchar la ligera sonrisa a través de la voz de Aina. Apenas podía contener su deseo de verlo. Más o menos, tuve que hacer mucho para tener en mis manos el método. No creía que otros ya lo supieran. Leonel no estaba mintiendo. Solo obtuvo limpieza dimensional, porque fue el primero en limpiar una zona y, como tal, recibió una recompensa negra de nivel 9. Solo podría haber uno de él, ¿verdad? Pero, parecía que se olvidó de considerar que una técnica de la fuerza no tenía que ser de tan alto grado. Y, también, por las palabras del tío Montez, tal vez otros habían conseguido tesoros por otros medios. Tal vez por eso Aina parecía tener más tesoros a mano de los que debería. Acabo de encender mi primera. Leonel finalmente respondió. Elegí mi tronco encefálico como mi primera ubicación, por lo que era bastante peligroso. Debería haberme preparado un poco más. Aina se quedó helada. ¿Qué acabas de decir? Leonel enarcó una ceja. Que elegí mi cerebro. Estás loco. ¿Cómo se suponía que debía responder a eso? Punto. Quizás. Tal vez. ¿Por qué no elegiste un lugar en tus piernas? Solo puedes elegir 9 ubicaciones en el mejor de los casos, y la mayoría ni siquiera puede formar una segunda. Elegir imprudentemente tu cerebro ahora no solo es peligroso, sino que si alcance un cuello de botella en su potencial, su fuerza corporal siempre estará por debajo del estándar. Leonel podía escuchar a Aina casi resoplando y resoplando. Parecía que la Aina que podía maldecir a un hombre adulto 3 veces su tamaño había salido. Estaba demasiado enojado para verlo esa noche, pero estaba seguro de que era un espectáculo adorable. Sabía que debería haberte despertado. Aina se mordió el labio de nuevo. No deberías hacer eso, te dejarás una cicatriz en el labio. Aina se despertó sorprendida de su propia diatriba y encontró a Leonel de pie frente a ella con el cabello mojado y goteando. Estaba bien si quería correrse, pero ¿realmente tenía que hacerlo sin camisa? Punto. No lo entiendes. Los cuellos de botella a los que se enfrenta la gente empeoran cada vez más con cada paso. A menos que tengas la suerte de nacer con un factor de linaje que te proporcione nodos de fuerza natural, es imposible llegar más allá del tercer nodo. Necesitan medicinas Force Node, pero la Tierra simplemente no puede producirlas ahora. Leonel sonrió. No tienes que preocuparte por mí. Era una sonrisa que había practicado frente al espejo tantas veces, la misma sonrisa que preparó solo para esta persona. Al ver a Aina completamente desarmada, sintió una hinchazón de satisfacción en su corazón. Quienquiera que sea ese viejo pedo que escribió, limpieza dimensional, realmente es un mentiroso. No hay diferencia entre los nodos de fuerza cultivados y naturales. Al menos podrías haber mencionado esto en una nota a pie de página, idiota. Después de recuperarse, la expresión de Aina se volvió seria una vez más. Es bueno que sepas que me estoy preocupando. En ese caso, sé menos imprudente y elige tu brazo derecho para tu próximo nodo. Mejorará tus habilidades de lanzamiento por un amplio margen. Leonel asintió inocentemente como un niño obediente, pero internamente no tenía intención de escuchar.
Después de despertar su primer nodo, Leonel obtuvo una mayor comprensión de cuál era su habilidad. Si tuviera que resumirlo en una palabra sería cálculo. En los términos más simples, su mente era como una supercomputadora. La razón por la que casi había confundido la visión interna con su habilidad fue precisamente por la capacidad de su mente para hacer uso de esa información mucho mejor que cualquier otra persona. Era la razón por la que podía distinguir la diferencia entre un arma cargada y descargada por su peso. Era la razón por la que podía asignar estadísticas con solo mirar el cuerpo de una persona. Y era la razón por la que estaba seguro de que había una configuración perfecta de nodos que maximizaría el potencial de su cuerpo. Había tropezado accidentalmente con el comienzo perfecto con su tronco encefálico y no planeaba tomar el segundo hasta que hubiera reunido suficiente conocimiento para encontrar el siguiente paso perfecto. Dicho esto, ya había eliminado sus brazos, piernas y la mayor parte de su pecho. Estaba seguro de que el segundo nodo perfecto estaba en alguna parte de su columna vertebral, solo tenía que hacer algunos cálculos más para encontrar esa ubicación perfecta. En cuanto a las preocupaciones de Aina. Bueno, lo que ella no supiera no la lastimaría. Aina parece estar preparándose para formar su séptimo nodo de fuerza. Sus ubicaciones de nodo en realidad tienen un 93% de compatibilidad con ella, no esperaba eso. Vaya. ¿Comillas qué estás haciendo? Aina frunció el ceño mientras miraba a Leonel. Sintió por un momento que la habían desnudado frente a él, pero no pudo encontrar una razón lógica para ello. El espíritu de Leonel estaba demasiado por encima del de ella. Si él no hubiera estado parado justo frente a ella, es posible que ni siquiera lo hubiera notado. Leonel salió de sus pensamientos. Acababa de ver algo que le explicaba por qué Aina parecía cultivarse sin extraer Force Energy. En realidad, estaba practicando una técnica aparte de la técnica de la fuerza, una que aplicaba una presión particular sobre su sangre. Sin embargo, Leonel sabía instintivamente que no podía practicar esta técnica. Solo aquellos con la sangre de Aina podrían. ¿Cuál es exactamente su historia? Comillas lo siento, solo memorizando tus palabras. Leonel saludó como un soldado. PFT Aina se rió fuera de sí. Fue una escena tan deslumbrante que Leonel se quedó completamente congelado en el tiempo. Punto. Apuesto a que no tuvo que practicar eso frente a un espejo. En ese momento, los sonidos de los cuernos de guerra llegaron a sus oídos. Enviándose una mirada el uno al otro, se apresuraron a regresar al campamento de guerra. Capítulo 25 Conciencia Mientras corría, Leonel apretó su armadura flexible todavía húmeda. Su tela negra se flexionó, aferrándose con fuerza a su cuerpo. Por suerte, no había sido tan tonto como para dejar atrás sus armas. No importa cuán tranquilo haya sido el último mes, Leonel nunca olvidaría que estaba en medio de una zona subdimensional. La idea de la dilatación del tiempo sonaba genial. Gracias a zones, Leonel podría experimentar más vida de la que dictaba su vida útil e incluso entrenar más rápido de lo que debería. Pero las zonas no eran una broma. Si no se podía completar la misión principal, estarían atrapados aquí hasta la muerte. Solo entonces la zona se abriría una vez más para permitir que otro lo intentara. Una zona no era un lugar que pudiera tomarse casualmente. Si algo había aprendido Leonel en el templo maya era eso. Los dos, Leonel y Aina, no se habían alejado más de 1 kilómetro del campín. Les tomó menos de 2 minutos regresar, encontrando al grupo de 1000 hombres organizándose rápidamente. Leonel obtuvo una lectura de la situación rápidamente. Parecía que un explorador se había percatado de que se acercaba un ejército inglés que se dirigía hacia Orleans. Por lo que Leonel sabía, Orleans fue una de las primeras, si no la primera, batalla en la que luchó y ganó Juana de Arco. Era una ciudad importante en el borde de lo que quedaba del territorio francés y lo que una vez fue territorio francés pero ahora territorio inglés. En aquel entonces, o lo que se consideraba en este momento, no tenía precedentes y disparó su fama hacia arriba. Sin embargo, con una pérdida tan crítica, y nada menos que para una mujer, no fue una sorpresa que los ingleses intentaran recuperarla lo antes posible. Fue mala suerte que este campamento se interpusiera en su camino. La decisión inteligente fue retirarse y enviar un mensajero por delante para advertir a Johnny Orleans. El campamento probablemente ya había hecho lo último, pero por alguna razón no estaban haciendo lo primero. Si nos retiramos ahora, la gente común está acabada. Debemos resistir todo el tiempo que podamos. La mirada de Leonel parpadeó. En última instancia, los caballeros seguían siendo nobles. Aunque Francia se había topado con el problema de carecer de suficiente tierra para consagrar a estos caballeros adecuadamente durante esta época, este hecho aún persistía.
¿Qué tan raro era que un noble se preocupara por la gente común en este tiempo? Nunca antes había oído hablar de este general Frank, probablemente porque su nombre había sido borrado de la historia, tal vez debido a este mismo acto aquí. Pero sus acciones son encomiables. Leonel miró hacia Aina. Voy a ayudarlos. Eres un luchador de primera línea, por lo que correrás demasiado riesgo si te lanzas a una pelea tan desigual, solo quédate a mi lado. Leonel era muy consciente de que tanto él como Aina habían superado el límite de los humanos, pero no eran dioses. Todavía se cansaban, aún podían lesionarse y eran más que susceptibles a números abrumadores. Aina miró a Leonel sin comprender por un momento antes de negar con la cabeza. Si no quieres que muera, tendrás que poner un poco de esfuerzo extra para cubrirme. Su voz todavía tenía la misma dulzura, pero tenía una orden inquebrantable. Leonel sintió que la voluntad de ella era mucho más fuerte que la suya. Leonel cerró los ojos. Si estuvieran abiertos, sería posible ver un parpadeo profundo dentro de ellos. General Frank. ¿Tiene algún ingeniero de asedio con usted? ¿O alguno que tenga experiencia trabajando con ellos? Bueno, sí. Necesitamos unos cuantos para fortificar adecuadamente nuestro campamento. Bien. Dámelos a mí y a algunos hombres para cortar un poco de madera. Tú construyes tus defensas. Francamente, el general estaba demasiado asustado de Leonel para negarse. Cuando los ingenieros se enteraron de las preguntas de Leonel, lo miraron raro. La solicitud no fue nada difícil. De hecho, fue ridículamente fácil. Fácilmente podrían completar los 3 que Leonel pidió para cuando los ingleses estuvieran al alcance. Después de que termines de talar los árboles que necesitan los ingenieros, continúa y construye al menos 50 cheval de frise después. Cheval de frise. Leonel se palmeó la frente, ¿aún no se había inventado tal cosa? Sin la experiencia adecuada, terminar los 50 como él esperaba sería imposible. A no ser que simplifica el diseño, la mente de Leonel se agitó. En un instante, tuvo una idea que podría funcionar. Caminando hacia el escaso bosque de árboles que rodeaba una parte del río en el que se había bañado, tomó prestada un hacha y cortó un árbol delgado con un diámetro de no más de 20 centímetros. Trabajó con rapidez, predicando con el ejemplo. Separó la longitud del árbol en porciones de aproximadamente 1,5 metros de largo. Luego, corte esas porciones a lo ancho en cuartos. Al final, de un solo árbol, consiguió sacar 8 piezas de 1,5 metros de longitud en total. Blandiendo el hacha, comenzó a astillar ambos extremos de estas piezas. Eventualmente, terminaron pareciendo lanzas de 2 cabezas, aunque mucho más gruesas de lo que debería ser una lanza. Un cheval de frise es un dispositivo capaz de anular la caballería. Detiene la carga de los caballos colocando barreras mortales en su camino. Incluso si los jinetes son conscientes del peligro y los evitan, ralentizará su carga e interrumpirá su formación. Si no son conscientes de ellos, el resultado será aún más devastador. Quiero que hagas exactamente lo que yo hice después de que hayas preparado lo que necesitan los ingenieros. Entonces, Leonel clavó 3 de las lanzas de doble punta que creó en el suelo en ángulo, con una separación de aproximadamente 1 pie más o menos. Presiónalos contra el suelo así en conjuntos de 3. Trabaja en líneas que cubran la batalla de manera sistemática. Entre cada conjunto de 3, deja unos 2 metros de espacio. Y diseña una sola línea que se extienda unos 100 metros. Punto. Cuando termines de colocar una línea de 100 metros, retrocede unos 5 metros y comienza una nueva línea, pero no los coloques en las mismas posiciones que la primera línea, de lo contrario, el enemigo puede cargar directamente a través de los espacios, de modo que incluso si un enemigo logra pasar, debe desviarse y reducir la velocidad continuamente. Comillas, ¿lo entiendes? Los guerreros asintieron con fervor y se dirigieron a su trabajo. Estaban un poco escépticos de cómo el simple hecho de colocar púas podría detener un calvario, pero al igual que su general, tenían demasiado miedo para refutar. Contra las expectativas de Leonel, el general Frank comprometió a 100 hombres a la causa de Leonel. Leonel no había pensado que recibiría tal apoyo, por lo que había pedido muy poco. Pero había subestimado su fanatismo religioso. Si no fueran así, ¿por qué otra razón confiarían sus vidas en una pequeña aldeana como John? Cuando la aguda mirada de Leonel pudo ver a los ingleses en el horizonte, marchando bajo la luz del sol en perfectas formaciones rectangulares, el campo de batalla ya estaba listo. Es todo lo perfecto que puede ser. Leonel pensó para sí mismo. El río a nuestra espalda solo tiene un punto lo suficientemente poco profundo para cruzar dentro de decenas de millas, no tienen más remedio que pasar por aquí.
El campamento en sí ya fue elegido para estar en una pequeña colina para actuar como una fortaleza temporal. Y todo está en mi línea de visión. Leonel subió a lo alto de un conjunto de escaleras de madera. Este era el dispositivo que les había pedido a los ingenieros de asedio que construyeran. No era más que una simple plataforma elevada. Desde lejos parecía una escalera que no conducía a ninguna parte. Podría considerarse una torre de asedio simplificada. Las diferencias radicaban en el hecho de que no había muros de castillo que escalar aquí era mucho más corto de lo que normalmente sería. Pero, para los propósitos de Leonel, esta altura era suficiente, especialmente con la ayuda de la posición elevada del campamento. Alrededor de la escalera sin destino, yacían barriles de lanzas toscamente hechas. Leonel sabía que podía trabajar más rápido para completar lo que les había pedido a los franceses, pero había pasado todo este tiempo formando miles de lanzas. No se había dado el lujo de ayudarlos. Un pequeño campamento como este no llevaría tantas armas con ellos. Solo podía hacerlos por su cuenta. Cuando llegó a la cima, solo había un barril lleno con alrededor de 100. Desafortunadamente, esto fue todo lo que pudo encajar sin impedir su movimiento de lanzamiento. El espacio era bastante pequeño, de solo 1,5 metros de ancho y 2 de largo, por lo que tuvo que arreglárselas. Cogió una tosca lanza de madera y la sopesó en sus manos. Un suspiro escapó de sus labios. Solo él estaría lo suficientemente loco como para intentar arrojar un arma tan mal ponderada. Pero no había habido tiempo para construir estabilizadores para ellos. Solo podía confiar en su habilidad. Los ingleses se detuvieron en la distancia. Había un claro desdén en sus rostros cuando notaron los números frente a ellos. Había 20.000 de ellos, pero el enemigo quería enfrentarlos con unos míseros 1.000. Las púas perforadas en el suelo eran increíblemente llamativas, pero ¿qué significaban las pequeñas ramas en el suelo para su pesado calvario? Comillas, ponerse en forma. El rugido trajo un silencio espeluznante a los franceses. Agarraron sus armas y escudos con fuerza hasta el punto de que sus nudillos se pusieron blancos debajo de la armadura. Y fue entonces cuando sucedió. Una pequeña mujer de belleza más allá de las palabras saltó a través de los cielos y aterrizó frente a todos con la espalda hacia ellos. Su comportamiento era casi indiferente, un hacha enorme se arrastraba por el suelo a su lado. Parece que estamos de suerte, hombres. Esa ramera que dice ser de Dios está justo delante de nosotros. Mátenla aquí y vengan a nuestros hermanos caídos. Comillas, venganza por nuestros hermanos caídos. El rugido fue ensordecedor. En esta era, las mujeres ni siquiera tocaban el campo de batalla y mucho menos tomaban la vanguardia solas. Combinando eso con la pobre capacidad de circulación de información de esta época, no era de extrañar que confundieran a Aina con John. Desafortunadamente, este malentendido le dio al enemigo un impulso moral que Leonel no había tenido en cuenta. Todavía soy demasiado inexperto, la mirada de Leonel se estrechó. Comillas, carga. Por nuestros hermanos. Punto. Sin embargo, como castigo por decir tales palabras sobre Aina, el agarre de Leonel se hizo más fuerte. Pero entonces, de repente se aflojó. Punto. ¿En qué estoy pensando? Leonel sacudió la cabeza con furia. En ese entonces, cuando esos 3 cabrones dijeron esas palabras, Leonel vio rojo. Antes de que supiera lo que estaba pasando, habían muerto. Después, trató de justificarse a sí mismo. Habían aludido a todas las mujeres a las que habían lastimado antes, se lo merecían. ¿Cierto? Estaba bien si los castigaba. Pero eso fue solo una excusa. ¿Qué era ese sentimiento que acababa de tener? Ese sentimiento que le decía que tenía derecho a ejecutar a las personas como mejor le pareciera por poco más que sus palabras e ideales. Estoy perdiendo la cabeza, maldita sea, ¿qué me pasa? Leonel apretó los dientes. Una parte de él ya lo había decidido. Simplemente no había lugar en este mundo para su tierno corazón. En muchos sentidos, las palabras de esos hombres esa noche lo habían iluminado a ese hecho. Sin embargo, se negó a perderse en la locura de este mundo. Sintió que el resultado final de matar era tan importante como el motivo. Quería poder mirarse un día en el espejo y justificar sus acciones, poder sentir que su corazón aún podía permanecer tan ligero como una pluma. Los ingleses no eran malas personas. Estaban luchando por su país. Estaban peleando por sus hermanos. Algunos de ellos cometieron hechos horribles. Saquearon aldeas, violaron mujeres, arrebataron madres a sus hijos e hijos a sus padres. Pero, quedaba que esto era solo algunos de ellos. Leonel no era un dios. No era juez, jurado y verdugo, ni su frágil estado mental podría soportar tal carga.
Sin embargo, lo que podía hacer era trabajar dentro de los confines de sus propios límites. Mientras no se extralimitara, mientras mantuviera el respeto por sus oponentes, podría superar lentamente este obstáculo. Leonel respiró hondo mientras los caballos y los hombres cargaban, levantando nubes de polvo. Hoy, no te mataré por las palabras que has dicho, sino porque eres el general de mi enemigo. Leonel cerró los ojos, sintiendo cada detalle del campo de batalla perfectamente proyectado en su mente. Levantó su lanza por encima de su hombro, colocando sus pies. 50 metros, 40, 30, 20. Los ojos de Leonel se abrieron cuando el general estaba a unos pasos de su caballo de la primera línea de púas. Su sincronización fue perfecta. Un gruñido bajo escapó de sus labios, una fuerza sin trabas brotó a través de su cuerpo y salió de la punta de su dedo. La lanza se disparó a través de los cielos. La fuerza era tan fuerte que cualquier peso desequilibrado seguía sin poder ejercer su presencia, dejándolo volando perfectamente recto y atravesando la hendidura del casco del general enemigo. Incluso cuando se cosechó la primera sangre, el calvario se estrelló contra la primera línea de púas, los gritos de los caballos con el pecho perforado y las piernas rotas resonaron en el campo de batalla. Los jinetes ingleses dieron volteretas por los aires, completamente atónitos. Pero, antes de que pudieran tener la oportunidad de recuperar la orientación, sus compañeros guerreros cargaron contra ellos por detrás, convirtiendo la línea del frente en un completo desastre a menos de 50 metros de los franceses. Desafortunadamente para los ingleses, su comienzo solo empeoró. Porque, apareciendo como un fantasma mortal, Aina cruzó la distancia de 50 metros entre ellos en un instante, blandiendo su hacha hacia esos mismos ingleses desorganizados. Sin un líder, cayeron en un lío sangriento. Lo estás escuchando en Asura Novelas Ligeras. Capítulo 26. Algo anda mal. 1. La agilidad de Aina no podía ser igualada por estos soldados normales. Un solo golpe de su hacha se llevó 5 vidas como mínimo, a veces hasta 10. Con el apoyo de Leonel a su espalda, entró en la refriega sin dudarlo. Quizás era un poco demasiado imprudente. Leonel solo podía mirar con un sudor frío en la espalda, arrojando tantas lanzas como podía tan rápido como podía. Acercándose a su barril, Leonel se dio cuenta de que se había agotado. Solo podía correr hacia abajo y agarrar otro, llevándolo con él. Esto no es bueno. El plan está funcionando casi demasiado bien. Leonel arrojó otra lanza, cosechando otra vida más. Un problema sorprendente se estaba volviendo obvio para él. La primera línea de los ingleses había sido tan interrumpida que ni siquiera los más adelantados habían cruzado la tercera línea de defensa. Por eso, Aina, que ya había sido su objetivo desde el principio, no estaba recibiendo el apoyo de los franceses que estaban aturdidos como si estuvieran viendo el trabajo de los dioses. Debido a los picos, cargar ahora interrumpiría su ventaja. Era mejor si esperaban al final de la última línea de defensa para comenzar su propia matanza. Pero dado que la trampa de Leonel y la destreza de Aina eran demasiado abrumadoras, el enemigo no estaba cerca de alcanzar ese objetivo. Esto podría sonar como algo bueno, pero la mente calculadora de Leonel vio que definitivamente no lo era. Tal como iban las cosas ahora, Aina estaría bajo demasiada presión. Solo tenía un brazo para tirar, le era imposible cubrirla a la perfección. Aunque su alta coordinación le ganó una habilidad ambidiestra, necesitaba su brazo izquierdo para usar su escudo. Maldita sea. Comillas arqueros, derriben a ese hombre. A estas alturas, los ingleses habían notado el impacto de Leonel en la batalla. Apenas podían creer que un hombre pudiera arrojar una lanza con tanta precisión, y de tan baja calidad. Pero, solo podían aceptar lo que estaba delante de ellos. Los arqueros, por su propia naturaleza, estaban ubicados cerca de la parte trasera de un ejército. Como tal, fueron los menos afectados por el desorden en su primera línea. Desafortunadamente para los ingleses, tratar de gritar por encima de los sonidos de un campo de batalla como un ser humano normal era imposible. Los ejércitos medievales generalmente se basaban en una combinación de secuencias de cuernos y banderas para dar órdenes, pero sin su general, era más fácil decirlo que hacerlo. Para cuando el segundo al mando finalmente se hizo cargo de la situación y envió las órdenes para la señal apropiada, toda su línea de frente estaba irreconocible. Una escena espantosa de cuerpos divididos en dos, charcos de sangre y órganos, y hombres con lágrimas en los ojos pintaban un infierno terrible. Comillas Aina. Retirada. A diferencia de los ingleses, el cuerpo de Leonel ya no era normal. Su voz tenía un peso que la de ellos no podía. Pero, para sorpresa de Leonel, Aina no escuchó. El labio de Leonel se crispó.
Ella siempre estaba hablando de su imprudencia, ¿pero qué era esto? Esos arqueros largos tienen un alcance efectivo de 200 metros como máximo. Sin embargo, solo hay unos 150 metros entre ellos y yo. Definitivamente pueden golpearme desde aquí. Maldita sea, Aina. Leonel bajó corriendo la torre de asedio, agarró otro barril de lanzas y lo levantó. En ese momento, una lluvia de flechas cayó en su dirección, pero ya estaba preparado. Leonel había notado antes que el juicio de Aina estaba un poco fuera de lugar. La lanza en su espalda era de hecho del grado de pero, este pequeño escudo era un tesoro de grado centígrados con solo una habilidad. Leonel levantó el escudo atado a su brazo izquierdo por encima de su cabeza. Un instante después, su tamaño se multiplicó por 10, formando un enorme paraguas en el cielo. El tintineo de las flechas metálicas rebotó en el escudo, sin dejar ni la más mínima abolladura. ¿Cómo podrían las armas del siglo XV dañar un tesoro de grado centígrados? La mente de Leonel dio vueltas rápidamente. En ese momento, con cada tintineo de una flecha que rebotaba en su escudo, dibujaba una imagen en su mente. Su trayectoria, su velocidad, su aceleración. Cada flecha se proyectó en su mente, dibujando una línea perfecta desde su punto de contacto hasta donde estaba el arquero que la soltó. Leonel fijó un objetivo. 2 dedos bajaron hacia su derecha, sacando un dardo de su contenedor de metal. Con el escudo aún por encima de la cabeza, movió los dedos hacia arriba, haciendo que el dardo girara por un breve momento hacia su costado mientras se arrancaba el atlatl de la cintura. En perfecta sincronización, el giro del dardo fue detenido por la aparición del atlatl, encajando en su lugar como si encontrara su lugar perfecto. El brazo izquierdo de Leonel se balanceó hacia un lado, apartando la última de las flechas con su escudo. En el mismo instante, su brazo derecho se lanzó hacia adelante, usando el impulso oscilante de su izquierda a su favor para lanzar un dardo plateado atravesando el aire a más de 200 km por hora. El arquero objetivo nunca tuvo una oportunidad. Era el mejor de su escuadrón, Leonel podía decirlo por el poder detrás de su flecha. Pero en este día, se cayó. El patrón continuó. Leonel alternaba entre proteger la espalda de Aina con toscas lanzas y acabar con el arquero con su atlatl. Sabía que no tenía suficientes dardos para acabar con todo el arquero, pero no tenía elección. Vamos. Retírate. Retírate ya. Leonel apretó los dientes. De repente, sintió que la torre de asedio debajo de él se rompía bajo otra lluvia de flechas. Leonel saltó antes de que pudiera inclinarse hacia un lado. Ya había esperado que esto sucediera. Solo había tantas andanadas de flechas que una estructura que se apresuraron a construir podría soportar. Pero, por eso Leonel había hecho construir 3. Leonel atravesó el campo de batalla como un rayo, dirigiéndose a la ubicación de la siguiente torre de asedio. Incluso cuando usó una fuerza inhumana para levantarlo de un lado, los franceses y los ingleses finalmente chocaron. Sin embargo, a Leonel le resultó difícil asentar su corazón. Aina había fingido no escucharlo y ahora estaba aún más adentro del territorio de los ingleses. Si no hubiera sido por ellos enfocando sus flechas en él, no sabía si sería posible protegerla. Con un rugido final, Leonel puso en pie la torre de asedio, levantando uno de los barriles que había dejado en este lugar con él. Maldita sea, ¿en qué está pensando? La buena noticia era que incluso si los ingleses quisieran ignorarlo de ahora en adelante y apuntar a Aina, solo estarían apuntando a sus propios hombres. La mala noticia era que esto solo se debía a que Aina se había adentrado tanto en su número que era un pequeño punto en medio de un mar de infantería. Leonel frunció el ceño. Algo está mal. Capítulo 27. Algo anda mal. 2. Aina era como una estrella solitaria en llamas. A pesar de estar sola y rodeada, parecía haber un radio perpetuo de 5 metros a su alrededor en el que nadie podía mantener su vida. Desde lejos, parecía que el ejército inglés se había dividido en 3. Un solo grupo de arqueros enfocando su fuerza hacia Leonel, otro atacando a los franceses, y el final completamente enfocado en esta pequeña mujer con un arma del doble del tamaño de su cuerpo. Sin embargo, aunque Aina parecía invencible, Leonel podía ver cómo el calor de su cuerpo aumentaba a un ritmo poco saludable. Su resistencia se está agotando. El ceño de Leonel se profundizó. Habían pasado menos de 30 minutos desde que comenzó la batalla, pero ¿cuánto tiempo podría luchar un humano normal en tales condiciones? Incluso siendo mucho más que un ser humano normal, la carga a la que se enfrentaba también era varias veces mayor. Comillas Aina. Retirada. Leonel gritó una vez más, poniendo todo lo que tenía en su voz. Sin embargo, esta vez, los estruendosos cuernos de retirada sonaron sobre él,
cubriendo sus gritos por completo. Comillas no, no ahora. Hace solo unos minutos, no había nada que Leonel pudiera haber deseado más. Pero ahora Aina se había adentrado demasiado en su territorio. El brazo de Leonel se inclinó hacia atrás y lanzó hacia adelante otra lanza tosca. Con un fuerte sonido metálico, rebotó y se desprendió de la enorme hoja del hacha de Aina. La cabeza de Aina finalmente se giró hacia atrás. Pero Leonel nunca llegó a registrar cuál era su expresión. Todo lo que podía ver era el feroz brillo dorado de sus ojos, ocultando un parpadeo rojo que parecía ser la profundidad de una llama infernal. Solo había una cosa que Leonel podía agarrar a través de los casi 100 metros que los separaban. Sus ojos casi le decían que se fuera a la mierda. Los había visto así una vez antes. Ese día ella mató a Conrad y lo miró fijamente como si quisiera que fuera testigo de cada momento. Había estado demasiado aturdido para registrar lo que ella estaba tratando de transmitirle en ese entonces. Pero ahora estaba seguro. Quería que la dejaran sola. Una diabólica fuerza roja brotó del frágil cuerpo de Aina mientras su velocidad de matar aumentaba explosivamente. Aina Brazinger. Fuerza. 1,50, velocidad. 0,99, agilidad. 0,99, coordinación. 1,00, resistencia. 0,10, reacciones. 1,00, espíritu. 0,10. Las pupilas de Leonel se contrajeron como pequeños agujeros. Leonel nunca había visto estadísticas como esta. Incluso las estadísticas ajustadas del Metal Invalid palidecieron en comparación. Pero, todo en lo que su mente podía concentrarse era en su resistencia. No había subido. De hecho, se desplomó en el instante en que comenzó a usar esta fuerza. El delicado rugido de Aina superó los estruendosos cuernos de la retirada. Su hacha giró, una espada de la fuerza se extendió desde su cuerpo. Sin embargo, no barrió hacia afuera. En cambio, se adhirió a la hoja del hacha, extendiendo su alcance de casi 3 metros a más de 5. Era como si el hacha estuviera envuelta en el espíritu de un hacha de batalla más grande, tomando prestado su poder para cosechar vidas. Solo el primer swing se llevó a 20 ingleses del mundo. El segundo swing tomó casi 25. Los ingleses temblaron de miedo, pero la ansiedad de Leonel solo aumentó. En el tercer golpe, Aina vaciló y el espíritu que envolvía su hacha parpadeó, dejando a la mitad de los ingleses destinados a morir con una nueva oportunidad de vida. No era solo esto, sino que de repente se sintieron más seguros que antes. Ante Aina se alzaba un muro de ingleses. A su espalda, los ingleses en retirada le impidieron el paso. Leonel ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba haciendo antes de encontrarse cayendo por el aire, después de haber saltado la barandilla de su torre de asedio. Algo está mal. En un instante, Leonel ya había atravesado la fila de franceses que habían optado por no perseguir. Los ingleses todavía tenían más de 16.000 de su número original. Fue una tontería perseguirlos con su número ahora inferior a 1.000. Sin embargo, estas no eran cosas que a Leonel le preocuparan. Comillas fuera de mi camino. Comillas mátenla. Maten a Juana de Arco. La ansiedad en el corazón de Leonel creció. Había un muro de ingleses frente a él, cada uno completamente concentrado en Aina. Casi lo ignoraron por completo. Aparte de unos pocos veteranos que tenían la tarea de mantener la línea de fondo en una retirada, no había nada. La mandíbula de Leonel se apretó. Sin su alto punto de vista, ya ni siquiera podía ver a Aina en su línea de visión. Solo podía sentir la dirección de la fuerza que ella emitía. Una parte de Leonel quería odiar a estos soldados por estar frente a él, por bloquear su camino hacia Aina. Pero, con una voluntad que no sabía que tenía, reprimió ese odio. Se había prometido a sí mismo no matar de rabia. Respira, Leonel, se habló a sí mismo, sacando lentamente la lanza de su espalda. Se sentía extrañamente familiar para él. El acero negro que permanecía frío al tacto, la hoja plateada plana en su extremo, todo parecía equilibrarse perfectamente en su palma. El cuerpo tenía casi 2 metros de largo, la hoja a poco más de 2 pies. Tenía proporciones más parecidas a una aguja que a una lanza, pero su punta reluciente dejaba clara su verdadera identidad. 3 destellos perforaron hacia adelante, terminando en agujeros en 3 cuellos ingleses. Un brazo sostenía su escudo, el otro sostenía su lanza, goteando sangre. Leonel respiró hondo, su mirada parpadeando con una fuerte luz azul como un diamante. Leonel Morales. Fuerza. 0,80, velocidad. 0,75, más 0,1, agilidad. 0,99, más 0,1 anulado, coordinación. 1,10, resistencia.
0,99, más 0,05 anulado, reacciones. 1,10, espíritu. 0,40. Capítulo 28 Respeto. 1. La sensación de la fuerza recorriendo tu cuerpo era difícil de describir. Si Leonel lo intentara, sería como aterrizar en una cama de suaves almohadas o caminar a través de una neblina de agua en un caluroso día de verano. No solo se sentía bien, se sentía bien. Como si este fuera el verdadero estado del ser. Leonel no sabía por qué su resistencia se había disparado mientras Aina se derrumbaba, pero no tenía tiempo para pensar en ello. De hecho, si lo pensara por un momento, se daría cuenta de que debido a que su coordinación se disparó hacia arriba, podría usar sus habilidades de manera más eficiente, permitiéndole usar menos fuerza para lograr el mismo resultado. Aunque la fuerza y la velocidad de Leonel permanecieron intactas, su destreza en el combate estaba en un nivel completamente diferente. Los movimientos de los ingleses eran casi dolorosamente lentos. Su lanza serpenteaba por el aire como una víbora, perforando gargantas y cortando espinas con cada golpe. Era la forma más humana que se le ocurría a Leonel de acabar con sus vidas. Algo sobre empuñar una lanza se sentía diferente de su vara. Leonel había elegido la vara debido a su falta de experiencia en batalla. Pensó que le resultaría más fácil con un arma de mayor alcance. Sin embargo, con la lanza, a pesar de que era obvio que no tenía experiencia real con ella, se sintió libre. Algo dentro de su cuerpo se agitaba, despertando de un sueño como si hubiera estado esperando este momento. Leonel Morales. Fuerza. 0,85, velocidad. 0,80, más 0,1, agilidad. 0,99, más 0,1 anulado, coordinación. 1,10, resistencia. 0,99, más 0,05 anulado, reacciones. 1,10, espíritu. 0,40. Más de la medicina oculta dentro del cuerpo de Leonel se difundió, aumentando su fuerza y velocidad en 0,05. Sintió que le hervía la sangre, pero no era fatiga. Fue emoción. Leonel olvidó su odio a la muerte, al asesinato. La torpe coordinación en su brazo se estabilizó. Como un niño que aprende a caminar, su lanza se volvió menos dependiente de su agilidad y más de su habilidad. Parecía estar caminando a través de la batalla, avanzando 5 metros con cada paso, dejando una franja de cuerpos a su paso. Los franceses se sintieron entumecidos. Era este el poder que Dios podía otorgar a un hombre. La lanza de Leonel casi parecía un látigo negro, enroscándose y curvándose alrededor de las defensas y retrocediendo con velocidad supersónica. Podía sentir su presencia cada vez más cerca, pero también más débil al mismo tiempo. Aina ya estaba al final de su cuerda. Leonel no sabía qué le había pasado, pero sabía que tenía que sacarla de aquí. Comillas Aina. Leonel rugió, derribando a otro inglés. No importaba lo bien que se sintiera, Leonel sabía que su fuerza tenía un límite. Su resistencia no era ilimitada. El simple hecho de caminar estos 50 metros a través de una franja de ingleses había comenzado a aprovechar su resistencia de 0,99. Cualquiera que sea el fenómeno extraño que le estaba sucediendo a su sangre, consumió su resistencia mucho más rápido de lo que lo había hecho antes. Leonel sospechaba que lo que él estaba viviendo ahora, Aina lo estaba experimentando 10 veces más. Más rápido. Leonel apretó los dientes, empujando hacia adelante con una velocidad aún mayor. Comenzó a depender en gran medida de su habilidad, leyendo quién tenía la habilidad más débil, cortándolos y usando la brecha que formaba su cuerpo para pasar. Comillas Aina. Leonel apenas podía verla a través del mar de cuerpos. Su aliento colgaba tan pesadamente de sus labios que se formaba una densa niebla cada vez que exhalaba. No hacía tanto frío como para que el aire se condensara así. ¿Qué tipo de calor estaba experimentando Aina? En el pasado, apenas una gota de sangre la tocó. Pero ahora, estaba completamente empapada. Leonel podía decir que no era su propia sangre. De hecho, parecía estar completamente ilesa. Pero su estado actual todavía enviaba ondas en su corazón. ¿Qué le pasa a ella? Comillas matala. Por nuestros hermanos caídos. Comillas por nuestros hermanos caídos. Las miradas de los ingleses casi brillaban rojas bajo sus cascos. No vieron a Aina como árbitro de Dios. Para ellos, ella era un demonio. Un terrible demonio descendió a sus tierras. En este punto, su determinación de derrotar a Francia aumentó varios niveles. Era su deber como hombres temerosos de Dios expulsar a estos adoradores del diablo de sus tierras. Comillas por nuestros hermanos. Por nuestras familias. Por el Señor. Comillas por el Señor. Los ingleses cavaron profundo,
arrojando sus vidas bajo el hacha de Aina solo para permitir que los que estaban detrás de ellos se acercaran una pulgada más. Leonel no podía encontrar dentro de sí mismo para odiarlos. Incluso si se abalanzaban sobre la única mujer que alguna vez había conmovido su corazón, ahora se dio cuenta de lo bien que estaba al no matarlos en un ataque de ira. Eran hombres que merecían su respeto. Incluso frente a un poder mucho mayor que el suyo, arriesgaron todo lo que tenían. Esta era la fuerza de la raza humana. Un pueblo que luchó por sobrevivir incluso en las situaciones más terribles. Fue por esta razón que las acciones del emperador Gervais Fawkes fueron tan censurables. Permitir que se apaguen las vidas de miles de millones solo para mantener el control. Solo este tipo de personas merecían su rabia, su ira. Para los hombres que tenía delante ahora. Solo merecían su consideración. La mente de Leonel se calmó a otro nivel. En ese momento, se dio cuenta de que la ira no era lo que lo alimentaba. De hecho, se lo impidió. El respeto sincero que sintió Leonel lo trajo de vuelta. El desafío que tenía antes y no se diferenciaba de un partido de fútbol o un examen, no porque encontrara triviales las vidas de estos hombres, sino porque siempre se había tomado las tareas más simples con la mayor seriedad. Asumir la carga de la vida de estos hombres en su conciencia no fue diferente. Una aura natural brotó de su cuerpo, cubriendo el campo de batalla con una presencia sofocante. Ven. Te dejaré descansar bajo una espada que reconozca tu determinación. Capítulo 29 Respeto, 2. La lanza de Leonel se volvió más rápida. Cuanto más clara se volvía su mente, más aguda brillaba su habilidad. Una mente calculadora no necesitaba confiar en la emoción. Tal vez era irónico que un hombre intrínsecamente emocional como Leonel se hubiera convertido de repente en exactamente lo contrario. Pero era una ironía en la que Leonel no estaba pensando. Call of the Wind, una técnica destinada a lanzar, inconscientemente se moldeó en su lanza. Su mente podía ver cómo funcionaba, formando docenas de cálculos por segundo, cambió su base, agregando un poder previamente imposible a sus golpes. Fue solo ahora que Leonel finalmente hizo uso de su poderoso espíritu. Hasta ahora, solo lo había usado tontamente para alimentar su visión interna. Incluso cuando activó su fuerza, la enfocó en su mente, mejorando enormemente su coordinación y reacciones. Pero ahora, una luz pálida cubrió su lanza. No extendió su espada ni cerca de la extensión que lo había hecho el espíritu del hacha de Aina, probablemente porque estaba siendo manejada a través de una técnica toscamente formada que Leonel todavía estaba ajustando incluso en este mismo momento. Pero su poder era innegable. Leonel irrumpió a través de la última línea de ingleses, su armadura flexible y sudor estaban empapados de sangre que no era la suya. Comillas Aina. Habiendo atravesado solo un lado del cerco, Aina todavía tenía enemigos acercándose desde al menos 3 lados. Sin embargo, todo lo que Leonel recibió a cambio fue un hacha en llamas. Nunca antes le había prestado mucha atención al hacha de Aina. Tal vez era la típica vista selectiva de un adolescente. Pero, al verlo de cerca, solo podría describirse como un arma hermosa. Tenía un mango de más de 1,5 metros de largo, con un grosor tan robusto que las pequeñas manos de Aina no podían envolverlo por completo. El mango era de un rojo resplandeciente. Vetas de oro y plata corrían a través de él, latiendo con una luz rubí casi como si respirara. La hoja de 2 cabezas era obscenamente grande, incluso un poco más larga en diámetro de una hoja a la otra. Las cabezas mismas brillaban con una hermosa plata que ahora estaba cubierta de sangre. Pero, los bordes de sus hojas eran de un tono rojo aún más profundo que el mango. Como pensó antes. Era un arma hermosa. Pero tal vez lo fue menos cuando se dirigía a su propia cabeza. Leonel sabía que la fuerza de Aina era demasiado para enfrentarla. Incluso con su resistencia casi llegando a 0, todavía estaba por encima de 1,00, mucho más que la de él. Además, no podía ver a través del grado del arma de Aina, por lo que estaba seguro de que atravesaría su lanza como si fuera madera podrida. Sin dudarlo, Leonel se agachó debajo de él. La agilidad de Aina coincidía con la de él en este estado, pero estaba claro que estaba comprometida. Su velocidad de ataque no era tan rápida como antes. En el momento en que el hacha pasó por encima de su cabeza, Leonel volvió a levantarse, usando la parte plana de la hoja de su lanza para golpear el dorso de la mano de Aina con cierta fuerza. Se necesitó más determinación para hacer esto de lo que pensó. La idea de dañar su pequeño cuerpo lo enfermaba. Pero él no tenía opción. Leonel se envolvió alrededor del costado izquierdo de Aina, incluso cuando su hacha vaciló en sus manos. Expandió su escudo a poco más de 2 metros de diámetro, bloqueando los ataques a su espalda. Punto. Le
Aina pareció sentir finalmente la presencia de Leonel. Una lucha se iluminó en sus ojos como si estuviera tratando de decidir si cortarlo o no donde estaba. La verdad era que ella realmente podría si quisiera. Su pecho se abrió completamente para ella después de que envolvió su izquierda con su escudo. Ella no necesitaba su hacha en absoluto. Solo una palma en su pecho lo mataría con su nivel de fuerza. Punto. Lo siento. La mirada de Aina osciló por el cansancio, su mejilla cayó sobre el pecho de Leonel. Los ojos de Leonel parpadearon. Podía sentir el calor abrasador de su cuerpo incluso a través de su armadura flexible. Comillas, deténlo. Comillas, no dejes que se escape. Leonel suspiró. Ató el enorme escudo a su espalda, tirando de Aina con su brazo izquierdo contra su pecho. Ella misma era tan ligera como una pluma, pero el hacha que se negaba a soltar incluso cuando estaba inconsciente era una historia completamente diferente. Solo pesaba más de 200 libras. Y Leonel había sentido vagamente que Aina bajaba su peso antes de desmayarse. A pesar de la situación, Leonel sin darse cuenta sonrió e incluso se sintió un poco nervioso. ¿Qué estoy pensando? Ella tiene mucha fiebre y tú estás en medio de un ejército que no quiere nada más que matarla. Consíguelo. Tomando una decisión, Leonel eligió no correr. Con el escudo en la espalda, Aina en un brazo y la lanza en el otro, se mantuvo erguido. Si quieres venir, puedes venir. Tomaré todo lo que puedas dar. Pero no dejaré que muera aquí. Recuperando la calma, el aura imponente de Leonel brilló una vez más. A pesar de lo peligrosa que había sido Aina, esto era algo que no había tenido. Leonel quiso decir sus palabras. Huir no le serviría de nada y solo acabaría implicando a los franceses. A pesar de que los ingleses se habían retirado, todavía tenían más de 15.000 de su número original. Si se reunían, todavía podrían aplastar a los menos de 1.000 franceses restantes. Solo quedaba una opción. Leonel tuvo que imponer su voluntad. Tenía que parecer invencible. Tuvo que aplastar su determinación hasta que no quedó nada, esa misma determinación que respetaba con todo su corazón. Capítulo 30. Limpieza de ayuda. 1. Leonel perdió el concepto del tiempo. El sol probablemente salió y se puso al menos 2 veces, tal vez 3 veces. No estaba seguro. No sabía de dónde sacaba la fuerza. La verdad era que esa clase de tiempo no pasaba. Incluso si el propio Leonel estaba superando los límites de un ser humano, luchar durante 3 días sin descanso estaba más allá de él. Incluso cuando permaneció despierto tanto tiempo en el templo maya, la mayor parte del tiempo lo pasó escabulléndose y evitando grandes grupos de españoles. Aún así, su ilusión de que el sol salía y se ponía no estaba del todo mal. Cuando Leonel arrastró lentamente su cuerpo golpeado y harapiento, con la lanza en una mano y Aina en la otra, el sol ya se había puesto y los indicios del amanecer habían comenzado a asomarse. La lanza de Leonel y el hacha de batalla de Aina se arrastraron por el suelo, dejando profundas marcas en la tierra firme. No tenía idea de cómo Aina logró aferrarse a esa cosa enorme mientras se acurrucaba como un gatito, pero la realidad estaba justo frente a él. Punto. ¿Cómo terminé gustándome una mujer tan loca? Leonel miró a Aina que tenía la cabeza enterrada en su pecho. Su brazo derecho estaba inmovilizado contra su cuerpo, pero el izquierdo arrastraba el hacha en un ángulo incómodo. A Leonel le preocupaba que su frágil brazo se rompiera, pero luchaba con demasiada fuerza cada vez que él intentaba ajustarla. En el lado positivo, la temperatura de Aina había disminuido constantemente. Al menos ya no estaba regañando al tacto. Leonel miró hacia arriba para encontrar al general Frank parado frente a él con una mirada de miedo en sus ojos. Parecía que no se había atrevido a retirarse sin el aporte de Leonel. Punto. No volverán a atacar. Comenzó Leonel con una voz tan áspera que apenas la reconoció como propia. Punto. Podemos ir a Orleans en 48 horas. Necesito descansar. No me molestes. El general asintió profusamente e incluso condujo a Leonel a su tienda personal. Punto. Vaya. Leonel se detuvo antes de entrar a la carpa. Envía aquí a 2 o 3 de tus mujeres de Solaz. El general se quedó sin palabras por un momento, pero no se atrevió a expresar las preguntas en su mente. De hecho, incluso llevó a 2 de sus favoritos y los envió a la tienda sin la menor reserva. Cuando las 2 mujeres francesas entraron, llevaban un ligero rubor en sus rostros. En comparación con las mujeres de Solaz menos deseadas, estas 2 parecían recién salidas de un salón. Su ropa era sencilla y barata, pero limpia. Además, su belleza era tentadora. Era obvio que podrían pasar por mujeres nobles si su nacimiento no hubiera sido tan lamentablemente bajo. Cuando vieron la ondulante definición en la espalda desnuda de Leonel, su rubor se profundizó.
Parecían no darse cuenta de la suciedad, la mugre y la sangre que lo cubrían. Estaban acostumbrados a lidiar con la mala higiene de los soldados. Comparado con ellos, Leonel era un ángel. Oh, estás aquí. Leonel se volvió y asintió. Por favor, ayúdala a limpiarse y acuéstala para que descanse. Esperaré afuera. Después de decir estas palabras, Leonel ignoró las miradas confundidas de las dos mujeres y salió de la tienda. Punto. Solo piénsalo. ¿Alguna vez has escuchado a un hombre de Dios pedir una prostituta tan abiertamente? Tal vez realmente son el diablo como el Ingo. Las palabras se congelaron cuando Leonel salió con el torso desnudo. Se estremecieron de miedo, pensando que serían castigados. Pero Leonel simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados y la respiración tranquila. Sentía que podía colapsar en cualquier momento, pero se mantuvo erguido. En este momento, se sentía mejor que en mucho tiempo. Tal vez mejor de lo que había tenido en toda su vida. Fue un sentimiento extraño. No le gustaba matar. Y hoy, había matado a más personas que en el templo maya. Pero, su corazón era tan ligero como una pluma. Había muchas cuestiones complicadas de moralidad ante él. Si merecía estar en un campo de batalla de mortales incluso cuando era efectivamente un dios entre ellos, si sus razones para matarlos eran mejores que sus razones para querer matarlo, incluso si la vida singular de Aina valía tanto como todas las de ellos. Puntos suspensivos. Sin embargo, tal vez por su juventud, Leonel tenía una respuesta muy juvenil para todo. Encontrar la respuesta a todas estas preguntas era imposible. Demasiadas cosas eran relativas, demasiados resultados eran finalmente desconocidos. Siempre que pudiera proteger su propio código, mantener su propia conciencia. Estaba de acuerdo con eso. Si llegara un día en que alguien quisiera vengarse de sus acciones, le daría la bienvenida. Después de un periodo de tiempo desconocido, las dos mujeres salieron de la tienda. La joven maestra ha sido limpiada y ahora está descansando, joven noble. Puedes entrar ahora. También hemos puesto a calentar una tina de agua bajo el fuego para ti, joven noble. Esperamos que nuestros servicios te hayan gustado. Punto. Tienes mucha suerte, joven noble. Las mujeres dijeron con una ligera risita. Leonel expresó su agradecimiento, sin saber qué querían decir los dos con eso, mientras las dos consoladoras se inclinaban. Después de que entró Leonel, las dos mujeres fueron acosadas. Cuando escucharon el propósito por el cual las dos mujeres fueron llamadas, sus rostros solo podían arder de vergüenza. Estaban seguros de que Leonel los había escuchado, pero él no se molestó en tratar con ellos. Dicho esto, el Leonel al que tanto temían estaba nervioso más allá de lo creíble en este momento. Efectivamente, las dos mujeres habían hecho lo que le pedía Leonel. De hecho, fueron más allá, incluso vendaron algunas de las heridas de Aina. Cerca del final de su batalla, no había logrado permanecer completamente ilesa. El tema era que le habían puesto las vendas y no hicieron nada para volver a ponerle la ropa a Aina. Por suerte, la mitad inferior de Aina estaba cubierta por una manta de piel de oso, pero la mitad superior no eran más que vendajes. Sin su cubierta normal, su pecho era mucho más prominente. Los activos de Aina no eran exactamente escandalosamente grandes, pero Leonel estaba seguro de que su mano, incluso con su propio tamaño, no tenía la capacidad de agarrarla, por completo. Las partes importantes aún estaban cubiertas, pero todavía era demasiado estimulante para un joven que nunca antes había visto tales cosas. La pornografía estaba demasiado regulada, y Leonel nunca había estado en una playa antes de considerar lo raras que eran esas cosas en esta época, ¿dónde habría visto tales cosas? Siempre había rechazado a James cuando intentaba incitarlo a ir a ver al equipo de natación femenino, preocupado de que Aina se disgustara con sus acciones. Leonel rápidamente se cubrió los ojos. No vi nada. No vi nada. Leonel corrió al lado de Aina, tanteando un poco y finalmente levantando la manta para cubrirla por completo. Solo entonces suspiró aliviado, sin notar la ligera curva en el labio de Aina. Después de que Leonel calmó su corazón palpitante y cambió la rigidez incómoda de sus pantalones, encontró el gran cubo de agua que las dos mujeres de Solaz habían dejado sobre el fuego. Sintiendo que estaba lo suficientemente caliente, usó lo último de su fuerza para arrastrarlo hasta la tina de madera del general y lo tiró. Apenas había entrado y comenzado a fregarse cuando la fatiga lo golpeó como un vehículo a toda velocidad. Incluso él no estaba seguro de cuándo, pero su conciencia se deslizó en una profunda oscuridad. Lo estás escuchando en Asura Novelas Ligeras.